Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy os traigo un vídeo de nefrología y es un vídeo importante porque puede ayudaros bastante en algunas preguntas MIR y también en los exámenes, así que muy atentos. Está el esquema hecho en una hoja, ¿vale? Sé que la primera página, la primera cara parece muy liosa, pero no es así, ya lo veréis. Y la parte de atrás súper sencilla. Así que nada, vamos al lío. Bien, como siempre, para los que seáis nuevos, ¿vale? Vamos a seguir estos puntitos. Los pongo aquí. Veis que hay algunos que son en azul y otros en lápiz. Bien, pues ese va a ser el orden, ¿vale? Los de lápiz. Así que, si os perdéis, pues seguid los numeritos. 1, 2, 3, así hasta que lleguemos al último punto, que es el fin, y que va a ser el 20, ¿de acuerdo? Bien, quiero aprovechar antes de empezar el vídeo para agradecer a todos los que os estáis suscribiendo al canal. Ya somos 3.300, quizá un poco más ahora que grabo este vídeo. Y nada, quería simplemente daros las gracias por estar ahí, por apoyarme y como siempre, si os gusta, dadle a like y suscribiros, compartid el vídeo y venga, vamos al lío. Bien, fracaso renal agudo. ¿Qué es el fracaso renal agudo? Bien, pues el fracaso renal agudo va a ser una pérdida brusca de la función renal. El riñón está funcionando bien y de repente deja de funcionar. Eso puede instaurarse en un tiempo no muy determinado, que sería entre horas, días e incluso semanas, ¿de acuerdo? Pero es brusco, es rápido. Bien, ¿qué ocurre cuando el riñón que está funcionando deja de funcionar? Pues ocurre que todo el riñón, que es el que filtra productos tóxicos y los depura, por así decirlo, para eliminarlos, se queda sin funcionar, es la depuradora y por lo tanto, ¿qué hacen esos productos tóxicos? Se acumulan en el cuerpo, ¿vale? Bien, así de sencillo. Luego, punto número 2, tipos. Bien, pues el fracaso renal agudo va a clasificarse en varios tipos según la localización, según dónde se esté produciendo el problema, por así decirlo. Bien, tendremos 3 tipos, el prerrenal, el intrarrenal y el postrenal. Lo importante que es aquí, saber que tienen varios nombres, y vamos a quedarnos con los que yo os diga, que son el prerrenal, ¿vale? El parenquimatoso y el obstructivo, ¿de acuerdo? Vamos a ir así. Prerrenal, parenquimatoso y obstructivo. ¿Por qué? Porque son los más utilizados luego en terminología médica. Bien, también tenemos que saber que el prerrenal también se llama funcional y esto también nos va a dar una pista luego para recordar de qué se trata. Bien, algo que no funciona es porque está pasando algo que altera el funcionamiento del riñón, ¿no? Bien, pues ese va a ser el caso como explicaremos ahora. Intrarrenal o parenquimatoso afecta al parénquima renal, afecta al riñón en sí, ¿de acuerdo? Bien, y el postrenal es algo que está después del riñón. En este caso, ¿qué será? Pues lo que va después del riñón es el uréter, ¿vale? Así que será algo que esté en uréter, vejiga o uretra y que esté haciendo una obstrucción, por eso se llama obstructivo, ¿vale? Muy sencillo, como veis. Bien, del punto 2 pasamos al punto 3 y es un esquema visual, simplemente para que recordéis todo esto que digo. Tenemos el prerrenal o funcional, que se va a estar relacionado, lo pinto en rojo aquí, con la llegada de sangre al riñón, con la perfusión, ¿vale? Y con la presión que llega al glomérulo. Luego tenemos en verde el intra o parenquimatoso, ¿vale? El riñón en sí, como decíamos antes aquí. Y luego tenemos el postrenal o obstructivo, que lo pinto en gris. Bien, lo siguiente que vamos a ver va a ser la clínica, pero un inciso. Como veis, aquí el prerrenal está en rojo, el parenquimatoso en verde y el obstructivo en gris. Pues eso es lo que vamos a ir viendo en colores, para que luego no nos liemos con esta columna, ¿vale? Rojo, verde y gris ahí, ¿vale? Así tenemos más fácilmente para recordar los tipos. Bien, la clínica. Va a haber una clínica común, ¿vale? En todos los fracasos renales agudos, que van a ser la oliguria, la hipotensión y la deshidratación, independientemente del tipo, ¿vale? Luego veremos que hay unas fases distintas y tal, pero la clínica común va a ser esta: oliguria, se orina menos, hay hipotensión y hay signos de deshidratación. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos ya con cada uno de los tipos. Punto 5, ¿vale? Y empezamos con esta columna de aquí, que va a ser el fracaso renal agudo prerrenal, el que ponemos en rojo ahí arriba. Ahí que lo veáis, ¿vale? Bien, pues el fracaso prerrenal va a ser la causa más frecuente de fracaso renal agudo, ¿vale? Este va a ser el más importante, el punto 1. Bien. ¿Qué más tenemos que saber? Ocurre en un 70% y no hay una lesión estructural. Aquí el riñón, como os decía, no está alterada la estructura, sino que es más funcional, como veíamos aquí arriba.
funcional, ¿vale? Es reversible, por lo tanto, si lo cogemos a tiempo, podemos ayudar a que ese riñón se restaure bien y vuelva a funcionar de una forma correcta, ¿vale? Bien, ¿cuál es la causa principal? Pues como ponía aquí en el esquemita, eso va a ser un vaso, ¿vale? Sanguíneo, lleva la sangre. Bueno, pues hay una baja perfusión renal, una hipoperfusión, que como os decía, afecta al glomérulo, a la presión que llega. Entonces, si disminuye la presión por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿vale? Va a dar esta patología, va a empezar a instaurarse. Bien, ¿esto qué significa? Que cuando hay una baja volemia, por ejemplo, en un sangrado, en una deshidratación, ya sea por vómitos, diarrea, quemaduras o una hipercalcemia, entonces puede producirse una disminución de la volemia. Bien, también por el bajo acto. Tengo el corazón, late poquito, late con poca fuerza, va a llegar poca presión al glomérulo, ¿vale? También en cosas que produzcan vasodilatación periférica, por ejemplo, un shock séptico. O una vasoconstricción a nivel renal. Si hago una vasoconstricción, llega menos sangre, ¿de acuerdo? Bien, ¿y eso en qué pasa? En el síndrome hepatorrenal, en causas iatrogénicas, que ya la veremos por fármacos, sobre todo va a ser por AINES y algunos IECA. ¿Qué hacen los AINES? Pues inhibe la síntesis de prostaglandinas, que también median en esta funcionalidad. Y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Con los IECA y los ARA2. Bien, seguimos. Aquí os explico un poco cómo ocurre el proceso. Para los que no cojáis esta idea, hay que entenderla, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil que luego podamos desarrollar este tema de una forma más sencilla. La idea es que al riñón está llegando una baja perfusión, es decir, poca sangre, ¿vale? Bien, para que me entendáis así. Poca presión. Llegamos, hay una hipoperfusión, eso que hace estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Y ese es el encargado de, mediante la angiotensina 2, estimular una vasoconstricción. ¿Para qué? Para mantener el filtrado, porque para mantener el filtrado hace falta una presión más o menos constante en el glomérulo. Bien, aparte se activa otro mecanismo que es el de la aldosterona, que lo que hace es que reabsorbe sodio. Es decir, lo que quiere es recuperar volumen. Hemos dicho que se producía por pérdidas de volumen. Pérdida de volumen, bajo gasto, poco volumen, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio para aumentar el volumen y evita que se escape el agua. Bien, ¿esto a qué lleva? A una orina concentrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos reteniendo todo lo posible a que el sodio, a ver si enfoca bien, en orina sea bajo, sea menos de 30. ¿Por qué? Porque lo estoy reabsorbiendo y no dejo que se escape. Y a que este índice aumente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos aquí? Entonces lo entendemos ya, ¿no? Perrenal, no hay lesión estructural, simplemente es la función del riñón que se altera, se produce una vasoconstricción para mantener el filtrado, vasoconstricción que es falsa porque ya estaba llegando poca, pero el riñón lo entiende como que hay poco volumen y entonces estimula el mecanismo como si faltara, ¿vale? Bien, y entonces se produce todo este cuadro que digo. Acordaros de estos tres círculos que son muy importantes, ¿vale? Bien, paso 1. Paso 2, fracaso renal agudo o el parenquimatoso, ¿vale? Este va a ser el parenquimatoso, el que hablábamos de riñón. Aquí sí que va a haber una causa estructural, aquí el riñón sí que se está deteriorando, ¿vale? Estos son menos frecuentes, como veis un 20%, a ver qué enfoque hay. Y según la localización, pues va a producirse una forma u otra. Puede ser por alteraciones vasculares, por alteraciones del glomérulo, por alteraciones tubulares, que va a ser la más frecuente que dentro de la parenquimatosa, que va a ser la necrosis tubular aguda, ¿vale? Los túbulos son los que se fastidian, los que se deterioran, ¿vale? Bien, seguimos. Necrosis tubular tóxica, lo he llamado NTT para abreviarlo por aquí abajo, pero es necrosis tubular tóxica, ¿vale? Acordaros de la mioglobina y de la radiomielisis, mucha relación con esto, ¿vale? Bien. Luego, por productos exógenos, como son algunos fármacos, como son el ganciclovir, el foscarnet y la anfotericina B. Otros, como son los contrastes radiológicos yodados, también pueden producir un síndrome de fracaso renal agudo parenquimatoso, ¿vale? Esto hay que saber que, además es importante y puede ser pregunta de examen, que puede prevenirse con N-acetilcisteína y sueroterapia. Bien, más cosas. Los betalactámicos, los diuréticos y los AINES dan necrosis tubular aguda y aparte pueden dar una necrosis tubular tóxica que va a ser mediada por un mecanismo autoinmune, ¿vale? Inmune, perdón. Y eso va a provocar una nefritis tubulointersticial aguda, ¿vale? De tipo alérgico.
Así que ojo con estos tratamientos cuando lo estemos dando. Bien, cosas que producen nefrotoxicidad con más frecuencia por los contactos yodados son la diabetes, el mieloma múltiple, la insuficiencia renal que ya estaba antes y una edad avanzada, ¿vale? Y como siempre, yo os pongo el mismo asterisco para que recordéis eso de la prevención, importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, este fracaso renal agudo, ¿vale? Parenquimatoso, pasa por varias fases. En concreto 4, ¿vale? Que las tengo aquí. Fase 1, una fase de instauración. Hay una disminución de la diuresis, es decir, como decía antes, hay una oliguria en clínica, ¿vale? Hemos dicho que había oliguria y que era común. Sí, hay una oliguria, empezamos a disminuir la diuresis, cada vez el paciente orina menos. Pero en esta fase va a ser reversible si se trata. Luego, pasamos de aquí a aquí a una oligoanuria. Disminuye mucho la diuresis y se sitúa en torno a unos 400, ¿vale? O menos. Aquí, ¿qué va a producirse? Van a producirse una serie de alteraciones, ¿vale? Que son las que voy a decir ahora, que son la uremia, que lo que hace es que complica el manejo de este paciente, una hiperhidratación, muy sencillo de entender, si orino menos, retengo más, y como retengo más, porque era lo que estaba pasando más o menos aquí, ¿vale? Como retengo más, me quedo con más líquido, etcétera, entonces hago edemas, y puedo hacer un edema agudo de pulmón. También habrá una hiperpotasemia, sigo reteniendo cosas, retengo potasio, y el potasio cuando aumenta, ¿vale? Me puede dar un riesgo de arritmia. Luego hay acidosis metabólica, por lo mismo, por retención de iones. Luego una hiperuricemia, hiperfosforemia, hipocalcemia, que hay una hipocalcemia, acordaros que es la única hipo que va a haber, ¿vale? Y muy importante, esto puede ser también pregunta de examen, las infecciones, ¿vale? Aumentan y además va a ser la causa más frecuente de muerte en el fracaso renal agudo, ¿vale? Bien. También pueden producirse anemia, que son de tipo multifactorial, y hemorragia. Paso 3 de esa fase. Hay una poliuria ineficaz. El riñón dice, mira, yo no puedo retener más, voy a soltar ahora todo porque está acumulando tanto tóxico que tiene que eliminar ya, tiene que soltar el grifo, por así decirlo. Aumenta la diuresis, va a provocar alteraciones hidroelectrolíticas y aquí tenemos que saber, que puede ser un dato importante, quizá preguntable, que la creatinina desciende en los 2-3 días posteriores a esto, es decir, a esta fase. ¿De acuerdo? Bien. Luego, la cuarta fase es una fase de restauración y cuando se produce esta fase va a haber primero una restauración de los glomérulos y después de los túbulos, ¿vale? Y el riñón intenta restablecer una función normal. Bien. Punto 3. Este es el otro tipo que había de fracaso renal agudo, que es el obstructivo, muy sencillo. Imaginaros que este es el riñón, ¿vale? Mi dedo va a ser el uréter que sale, ¿vale? Y va a haber una obstrucción, va a haber algo ahí que no deja que se filtre bien, pues todo el riñón va a empezar a ¿qué? A sufrir por una alteración retrógrada hacia atrás, ¿vale? Bien, como os decía, está causado por una obstrucción de la vía urinaria que causa dilatación, va a haber una ureterohidronefrosis. Pero bueno, para los que no seáis de medicina, simplemente es como un agrandamiento o dilatación porque está saturado ese tubo y entonces rebosa hacia atrás, ¿vale? Así hablando en plan de la calle. Luego, hay que descartar siempre el globo vesical, ¿vale? Siempre. ¿Cómo se descarta? Primero con la exploración y después con una ecografía, ¿vale? Siempre en este orden, exploración, eco. Bien, y un apunte es que siempre que exista diuresis no descarta que haya una obstrucción. Puede haber una obstrucción más o menos grande y que esto, pues, haga que haya más o menos diuresis. Así que no nos podemos fiar de ese dato. Bien, punto 8. Punto 8. Fracaso renal y necrosis tubular aguda, ¿vale? Que es un fracaso renal ya establecido. Bien, pues el prerrenal del fracaso ya establecido se va a diferenciar por estos parámetros que pongo aquí. Este va a ser el EFNA, ¿vale? Va a ser la excreción fraccional de sodio. Este va a ser el sodio que se elimina en orina y este va a ser la osmolaridad en orina. Esto ya veréis que lo vais a entender porque ya hemos visto el fracaso agudo prerrenal, ¿vale? Entonces lo vamos a entender. Mirad, como decíamos antes, vamos a empezar por la osmolaridad. ¿Qué estaba haciendo el cuerpo? El cuerpo estaba intentando retener, ¿no? Estábamos reteniendo sodio, reteníamos agua. Aparte había también, como pongo aquí, mira, lo podemos ver. Así no tenemos que tirar de memoria.
retención de sodio, retención de agua y aparte una vasoconstricción, ¿vale? Para mantener ese filtrado. Bien, pues con esa explicación que hemos dado antes podemos entender que como estamos reabsorbiendo aumenta la osmolaridad en orina, ¿vale? Bien, luego el sodio en orina ¿cómo va a estar? Bajo, ¿por qué? Porque lo reabsorbo, lo quiero para mí, no quiero expulsar sodio ahí, ¿vale? Y la excreción fraccional de sodio pues lo mismo, va a estar baja. Justo lo contrario que ocurre aquí, ¿de acuerdo? Simplemente saber que esto es lo contrario de esto, y ya está, y así lo vemos rápido. Aquí os dejo los valores, pero vamos. Con esa idea, simplemente acordándonos de uno, podemos saber que el otro es el contrario y salvar alguna pregunta. Bien, en cuanto al diagnóstico, y esta es la parte quizá más importante del tema. Diagnóstico, ¿qué valores miro? Hay una serie de parámetros que son muy importantes, que son el sodio en orina, ya lo hemos visto antes aquí arriba también, ¿vale? Que es el mismo. El sedimento va a ser muy importante, ahora lo veremos por aquí abajo. La osmolaridad, vista también aquí arriba. Este índice que aparece por aquí y la ecografía, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué me tengo que fijar? Que esto es lo importante para hacer un diagnóstico, es decir, para que no me engañen. Para que no me equivoque y diga prerrenal cuando es un parenquimatoso o al contrario, o es un obstructivo, etcétera. Me tengo que fijar, como pongo aquí, en el sodio, ¿vale? Yo llego, mido el sodio en orina, ¿vale? Y digo, ¿cómo está? El índice normal, por así decirlo, para este caso sería 30. Bien, pues si es menos de 30, tengo dos opciones. Una que sea una de las excepciones raras que hay por ahí, o que sea prerrenal. Así que siempre que un sodio en orina sea menos de 30, voy a venirme a esta flecha, a esta línea, y diré que es prerrenal de base. ¿Pero puedo fiarme? No. ¿Qué tengo que fijarme ahora? Me tengo que fijar en el sedimento, ¿vale? Si el sedimento es normal, ¡pum!, ya lo encuadro en prerrenal. Si el sedimento tiene, como pongo aquí en este caso de aquí, hematuria y proteinuria, pues puede ser una de las excepciones, ¿vale? Así que, menos de 30, sospecha de prerrenal. Cuando el sedimento es normal, lo encuadro en prerrenal, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas. Si el sodio en orina es más de 30, ¿vale? Ahí va a ser un fracaso renal parenquimatoso. Además, veremos que se acompaña tanto de hematuria como de proteinuria. En un fracaso renal agudo parenquimatoso, lo que tengo que hacer siempre es una biopsia. ¿Por qué? Porque tengo que saber de dónde viene ese daño, qué está causando ese daño estructural al riñón. Y eso solo lo voy a ver con una biopsia, ¿vale? Bien, y luego, si quiero ver un obstructivo, obviamente necesitaré una prueba de imagen. ¿Cuál? Pues la ecografía. Y esto aparte me va a decir si es agudo o crónico, ¿de acuerdo? Un riñón pequeño, ¿vale?, que yo vea que tiene un tamaño muy pequeño para el tamaño normal, pues va a ser de una insuficiencia renal crónica. Había un proceso lento, paulatino, que va dañando el riñón y va haciendo que ese riñón disminuya, ¿vale? Se vuelve menos funcional. Luego, si veo lo contrario, como os decía, que hay una cosa obstruyendo, ¿vale?, provocando una obstrucción, y por lo tanto todo el riñón se agrandaba y se dilataba, voy a ver una hidronefrosis, un riñón dilatado o agrandado. Y eso va a ser por un obstructivo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al tratamiento, más sencillo todavía. El tratamiento de la prerrenal va a ser tratar la causa, dar diuréticos porque no quiero que el paciente se quede oligúrico. ¿Y qué diurético doy? Voy a dar la furosemida. A baja dosis, pero doy furosemida, ¿vale? Bien, ¿por qué quiero pasar de una oliguria a una poliuria para que el paciente orine? Pues porque él tiene más fácil manejo y aparte porque el paciente sobrevive más. Así que me interesa que el paciente esté mejor en poliuria que en oliguria, ¿vale? Esa va a ser la explicación. Luego, a nivel del parenquimatoso, voy a tratar la causa. Una vez que la descubra, que haya hecho mi biopsia y sepa cuál es la causa, tratamiento. En cuanto al obstructivo, lo mismo, si tengo una litiasis, tengo cualquier alteración de la vía, intento solucionarla, salvar esa obstrucción y se acabó el problema, ¿vale? Y aquí un apunte antes de acabar. La diálisis. Muchos preguntáis, pero bueno, entonces, ¿qué? ¿El paciente se le hace diálisis a un paciente con fracaso renal agudo? El hacerle diálisis no ayuda al pronóstico, ¿vale? Y tampoco va a aumentar la supervivencia. Así que, en principio, la diálisis solo se va a reservar para cuando estos tratamientos de la causa o tratamiento, por ejemplo, diurético para intentar pasar de aquí a aquí, etcétera, fracasan, ¿vale? No queremos de base hacer una diálisis con un paciente de este tipo, porque no nos ayudaría demasiado. Y como veis, aquí con el tratamiento médico sí que manejamos mejor y hacemos un aumento de la supervivencia, cosa que con la diálisis no.
Así que nada, punto 19 y punto 20, fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo siempre, y ya lo he dicho al principio, suscribiros, darle a like, comentar si os gusta el vídeo, si os ha parecido una buena explicación. Compartidlo por favor con la gente de vuestra clase, con vuestros compañeros, para llegar así a más gente y poder ayudarlos. Así que nada, espero que sigamos creciendo en YouTube. Os doy las gracias a todos y un abrazo fuerte y ánimo. Hasta pronto.